Bueno, en este enunciado hay varios conceptos que van a ser importantes a lo largo de la discusión y que se van a ir esclareciendo a medida que vayamos discutiendo. Es importante centrarnos en el momento en que se da este enunciado. Para eso vamos a revisar el correlato del enunciado y de esta forma ponernos en contacto con los dominios que se relacionan con este enunciado y su referencialidad y campo de emergencia. Bueno, este texto es la última parte de 1492, Una visión del mundo, que es un discurso pronunciado por Sylvia Wynter en el contexto de unas conferencias organizadas con la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Colón a las Américas. Aparece traducido en un libro titulado, que lo tenemos en el Dropbox, que lo podíamos también revisar, titulado Poéticas, Archivos y Apuestas, Estudios del Caribe, que fue editado por Giselle Román Medina y Lina Martínez Hernández. En esta antología también participan otros autores que hemos abordado este semestre, tales como el autor haitiano Michel Rodolphe Trouillot. Acá tiene una ponencia que se llama Ficciones del Atlántico Norte, Transformaciones Globales entre 1492 y 1945. Esta fecha 1945 va a ser importante en lo que vamos a conversar en la última parte de esta exposición, que tiene relación con lo que ocurre en la segunda mitad del siglo XX, que nos ayuda a construir esta nueva poética del propter nos que propone y discute Sylvia Wynter. También en este libro editado por Román Medina y Martínez Hernández aparece otro autor, Stuart Hall, con una ponencia llamada Negociando Identidades Caribeñas. Para revisar el correlato del enunciado, el profesor me sugirió el libro de Stuart Hall, Discurso y Poder, que fue publicado en español en el 2013. Este autor también es jamaiquino, negro, y él problematiza Occidente tanto como idea geográfica como ideología. Y profundiza en cómo esta ideología se fue formando en un constructo histórico, esta idea de Occidente. Menciona dos hechos claves en la expansión europea que se dio a partir del siglo XV, y estas son las exploraciones portuguesas tempranas a la costa africana y los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Ambos los fecha en un periodo similar, 1492 a 1502. Hall también expone en su libro Discurso y Poder, discurso, concepto que va a ser muy importante en esta idea de nueva poética, expone menciona 5 fases, que serían fases difusas y traslapadas, no fases con límites tan claros. Y estas serían las exploraciones portuguesas, sería el periodo de esta expansión de Europa en el siglo XV, se habría dado en 5 fases, las cuales son el periodo de exploración, el periodo de contacto entre lo que se llama el viejo mundo y el nuevo mundo, conceptos que también vamos a poner en discusión, el establecimiento del asentamiento permanente de las colonias, y el cuarto periodo sería el clímax de la disputa por las colonias, las mercancías y las materias primas, que dio motivo a distintos estallidos, conflictos y guerras tan masivas como fue la Primera Guerra Mundial. Y la quinta fase sería el presente, donde existe una dependencia económica de Occidente a pesar de la descolonización, que es el producto de todas las etapas anteriores y de la ideología que significó poner América en el mapa. Y respecto a los mapas, quisiera
no es mi expertise, pero sí es de relevancia poner sobre la mesa esta visión de qué es lo que se veía, cómo se representaba el mundo antes de la existencia de los satélites, de los drones, etcétera, tecnología que tenemos hoy en día para poder contar con mapas que muestren la realidad geográfica de la Tierra. Lo primero que quiero decir es que los mapas antes del siglo XV eran lo que se llamaba mapas beatos, es decir, mapas religiosos que más que representar el estado geográfico del mundo o cómo se conocía hasta ese momento, tenían una función evangelizadora de representar la cristiandad y lo cristiano era entendido como Europa. Y es donde comienza la visión del eurocentrismo. Pero para nuestro propósito de hoy y respecto a Colón y su viaje, para situarnos en ese momento, es importante, primero solo como dato, saber que existían o existen portulanos, que son mapas del mar y mapas en aquel tiempo. Por lo tanto, lo que se utilizaba para navegar era el portulano, que es el mapa del mar, donde, como se puede tener alguna idea en esta imagen, que es un fragmento del portulano de Cresques del siglo XV, en estos mapas se trazaban rutas que ya se habían conocido, puertos, islas, posibles escollos que podían provocar un accidente en la navegación. Pero para el viaje de Colón, el portulario tampoco era algo que él necesitaba porque él iba a un lugar desconocido que no estaba marcado en el mapa, que no estaba en el portulario. Claramente el conocimiento que tenía Colón en su vida anterior en Génova como portulario y su conocimiento de cartografía y del mar fue muy importante para poder orientarse y llegar a las islas y a las antípodas. Bueno, otro aspecto importante que quisiera señalar de los mapas aparece en el libro de Stuart Hall con otro autor que es Roberts. Voy a leer este fragmento. Les voy a dejar esta imagen. Y bueno, Roberts argumenta que los mapas son ficciones que reflejan los cambios en nuestras imágenes de la realidad. Sus principales cuestionamientos, sin embargo, se focalizan en la centralidad que ocupa el cristianismo en aquella época en la idea de Europa. Por siglos, los conceptos de Europa y cristiandad eran virtualmente idénticos. La identidad cultural de Europa, lo que hizo su civilización distinta y única, era en primera instancia esencialmente religiosa y cristiana. Eventualmente, la idea de Europa adquirió una definición geográfica, política y económica más nítida. Esto fue trayendo el concepto moderno, secular, de Occidente. Sin embargo, Occidente nunca ha perdido su contacto con sus raíces cristianas. El encuentro entre los nuevos mundos, diferentes de hecho, realizó su nueva identidad y promovió ese creciente sentido de superioridad que Roberts llama la mirada eurocéntrica del mundo. Bueno, esto que ya lo hemos discutido, se ve de manera más gráfica, tal vez hiperbólica, en este mapa que pueden ver acá, donde está el mundo, está Europa claramente, pero fíjense lo que hay alrededor del mapa. Bueno, en otro texto que revisé como parte del correlato del enunciado es el libro El lado más oscuro del Renacimiento de Walter Mignolio, específicamente el capítulo 6,
que se titula Poner América en el mapa, la cartografía y la colonización del espacio. Este capítulo, altamente interesante, con mucha información, seleccioné solamente algunas ideas, pero para quien le interese, el libro está en digital, el profesor me lo compartió. Este capítulo recorre la idea de los mapas anteriores a la expansión europea como mapas que claramente solo tenían significado en Europa. Para los japoneses, para los chinos, los mapas de los europeos carecían de importancia debido a que no consideraban que Europa fuese el centro del mundo. Pero es interesante en este mapa que es del año 1546, el mapa del mundo de Agnese, ver las figuras, la otredad, cómo está retratado aquello que no pertenece a lo europeo. Y esto es lo que va formando la idea del nos, del nosotros, del propter nos, de lo que nos pertenece, lo que la creación, la divinidad ha hecho para nosotros, y los otros que son distintos a nosotros. En este mapa se representa la idea de poblar fronteras con mundos que son imaginarios. En el borde izquierdo del mapa hay criaturas y seres extravagantes que se creía habitaban la zona más alejada de la Tierra. Un hombre con 6 brazos, un ser humano peludo con 6 dedos, hombre o mujer, un centauro, un hombre con 4 ojos y un hermafrodita. Podemos ver que los viajes de Colón llegaron hasta el año 1502 y en 1546 aún en ciertos mapas y en el ideario se representaba al otro como alguien que como un ser que ni siquiera necesariamente tenía las mismas características anatómicas que el europeo. 3 ojos, brazos. Esto es importante para poder entender por qué desde el siglo XIX y con la expansión de Europa llegamos a la diferenciación de las razas y el concepto que también vamos a explorar de esclavos civiles, ¿ya? Entonces Hall y Stuart Mill ponen en juego la visión eurocentrista y el concepto de otredad de lo que se llamó el Nuevo Mundo, lo cual es parte del contexto en el que se da el enunciado de Sylvia Wynter. Entonces la pregunta que va constantemente a quedar respecto a 1492 y lo que significó es dónde y qué es Occidente. El poner América en el mapa también significó una importancia claramente en términos económicos por las riquezas y materias primas que se pudieron extraer de estos territorios. Ya se puede ver en algunos bosquejos, como se puede notar acá en este que se le atribuye a Colón, de cómo dibujó la Española, que sería lo que hoy es Cuba, con esa territorialidad que rompe el pensamiento medieval de lo habitable con lo no habitable. Se pensaba que Europa era lo habitable porque era el territorio cristiano y que lo que se encontraría más allá de las fronteras sería lo no habitable. Sin embargo, Colón también describe en sus diarios y en algunos textos que habría dejado que esos territorios están altamente habitados, lo cual rompe este binario habitable-no habitable, celestial, terrenal, civilizado, bárbaro.
Bueno, respecto a lo que dice Silvia Wynter y la coexistencia enunciativa, las formulaciones que están presentes en este texto, las posibilidades de estas enunciaciones y el estatuto del enunciado en cuestión, vamos a revisar lo siguiente. Bueno, en esta nube de palabras que ustedes pueden ver acá, hay algunas de las palabras claves que vamos a revisar en el campo enunciativo o la coexistencia del enunciado. El concepto de otredad es claramente importante. El concepto de esclavos, de subordinación, los estereotipos, la coidentificación, lo que significó la idea de linaje y clan, que dio pie para la organización de la sociedad actual. Bien, en la coexistencia enunciativa, entonces, quiero destacar las siguientes ideas. Bueno, hay partes que las voy a ir leyendo, son citas que extraje del texto y algunas las vamos a ir comentando. Si ustedes quieren aportar con cualquier idea, me interrumpen. Esa es la intención de esta exposición, abrir la discusión. Lo cual para mí también es muy importante porque voy a trabajar con este enunciado todo el semestre y también para mi proyecto final y el camino que me interesa recorrer hasta llegar a la figura de la mujer chilena en el siglo XIX, es fundamental partir desde el descubrimiento, no solamente para entender la fundación de la modernidad en Latinoamérica, sino también el rol que jugó la cristiandad en la autopercepción que se fue generando en lo que ya Silvia Wynter llamará las compensaciones bioquímicas en el cerebro. Bueno, si bien Colón desafía los modelos categóricos y las etiquetas de la geografía de su tiempo, como ya mencioné antes, por ejemplo, el binomio habitable-no habitable, al llegar a las antípodas considera a los no cristianos que encuentra como idólatras. Los pueblos encontrados eran legítimamente expropiables al no ser parte de la cristiandad, que significaba no ser parte de Europa. Por lo tanto, ellos estaban fuera del nos, y significaba que cumplían solamente una función para preservar y alimentar o consolidar lo que les pertenecía por naturaleza a los europeos. Por lo tanto, los habitantes y los pueblos aborígenes estaban destinados a servir en este sistema y esquema clasificatorio oposicional, nosotros versus los otros distintos a nosotros. La existencia, señala Wynter en su ponencia, y esta es una idea bastante interesante que hay que profundizar para poder comprender. La existencia humana sería un híbrido, bio y logos. Es decir, un nivel orgánico y un nivel verbal. Y estos dos niveles son los que regulan nuestro comportamiento. El primer nivel, que es el nivel biológico, activa una coespecificidad solo en respuesta al imperativo de ayudar al reducido círculo de esos que pueden transmitir copias similares de nuestros genes a futuras generaciones. El genéticamente igual a mí es aquel al que yo debo proteger y el que debo preservar porque va a permitir la continuidad de este cuerpo biológico. Y esta coespecificidad se aprende y se reitera y se materializa
en el logos, es decir, en la representación simbólica del comportamiento a través del lenguaje, de la narrativa que se puede construir con el lenguaje y del discurso. Idea que antes ya mencioné en Stuart Hall, este discurso como una serie de actos performativos que inducen al individuo a pensar de cierta forma. Entonces, esta representación simbólica, que es parte del híbrido que compone el ser humano, es la que fabrica los modos culturales artificiales de este altruismo afectivo o empatía. Entonces, Colón, con sus tripulantes europeos, se consideran el propter nos, es decir, el grupo que comparte esta biología y este logos, esta narración, y que por compartirlo requiere de un altruismo entre ellos y una empatía entre ellos, pero no con los otros, por el sistema de oposición. Los otros no comparten el mismo biologos, por lo tanto son los que pueden tener alguna función para el propter nos, pero no se benefician del propter nos. Es importante preguntarse, según señala Winter, cómo era el modelo triádico formal de percepción judeo-cristiana hacia los no cristianos que vio Colón. La población humana estaría dividida entre los cristianos, los infieles, que serían el Islam y los judíos, y los idólatras. Idólatras entendidos como los pueblos paganos y politeístas que habrían ignorado la palabra o quienes todavía no habían recibido la palabra de la cristiandad. Entonces Colón clasificó a los pueblos taínos, a los pueblos que encontró en su llegada a las antípodas, como idólatras. Y por lo tanto estarían fuera del propter nos. Para poder asegurar el propter nos de Colón, su tripulación y la corona, los idólatras aportarían en forma de esclavos, tributarios de oro, servidores de encomienda o incluso como conversos que pueden dar testimonio del poder del Estado. Luego, el enunciado de Silvia Winter hace una referencia más específica respecto a la otredad, siguiendo los planteamientos de Lieberman y Campbell. Nosotros no experimentamos el altruismo de ayuda en aquellos que no han sido socializados dentro de las mismas categorías cosmogónicas que nosotros. Esto retoma la idea anterior de nuestra pertenencia como sujetos híbridos desde lo biológico y desde el logos. Por lo tanto, no sería esperable comportamientos altruistas con los que no pertenecen al híbrido. Un factor importante a considerar en el sometimiento de los pueblos originarios es la rivalidad que existía entre los clanes, y este es el origen de todo lo que se desencadenó posterior a 1492. Los mismos españoles han señalado que el nivel de efectividad militar que tenían los pueblos aborígenes era superior al que traían los españoles, y que si ellos hubiesen actuado como un propter nos de todos los pueblos aborígenes, hubiese sido muy difícil el poder colonizarlos. Sin embargo, existía rivalidad entre los clanes porque dentro de los modelos de identidad que ellos manejaban, habían sistemas cosmogónicos y narrativas de origen distintos, lo cual no permitió que se estableciera este propter nos de los pueblos aborígenes y los europeos pudieron tomar supremacía y colonizar. Bueno, avanzados los años y con el inicio de la modernidad y el término de la Edad Media, la imagen estereotípica de idólatra fue reemplazado por el concepto aristotélico de esclavos naturales. Entonces,
si bien comenzábamos un proceso de mayor secularización, se mantenía la idea de no homogeneidad en las especies humanas. Entonces, en el siglo XVI, el otro humano fue representado como un modelo de humanidad nativo y secundario, o trificado, que obedecería al modelo de esclavo civil. Es decir, humanos que no estando privados de su libertad no, y pudiendo reclamar a sus amos, no contaban con la libertad. Así emergen las castas raciales en Latinoamérica. Entre los distintos grados de mezcla fueron designados como más humanos los más cercanos al modelo europeo. Y la otra forma de otredad extrema sería la negrada, un concepto que, por supuesto, está entre comillas en la ponencia de Winter, y hay una nota al pie que hace la aclaración de negrada como traducción de nigger, término que es propio de de ser utilizados dentro de la misma cultura negra como una forma de recordar el sufrimiento que han tenido, y es entendido como una palabra incluso de cariño, y es una palabra ofensiva al ser utilizada por la otredad respecto a los negros. Es bien interesante lo que se plantea respecto a los africanos y a los negros y por qué estarían en el extremo de la otredad. En el texto aparece mencionado que los africanos serían los hijos de Cam. Esto es una referencia bíblica, y al investigar de qué se trata, Cam era un hijo de Noé, y al parecer no fue tan clara la información que encontré, pero hay un pecado, hay una desobediencia que comete Cam. Algunos dicen que hubiese sido un acto sodomita contra su padre, otros que habría dormido con la esposa de su padre. Y esto habría marcado su desobediencia, y como castigo a su desobediencia, su descendencia habría sido de color negro. Por lo tanto, se traspasa esta idea religiosa de que los de raza negra son los hijos de Cam, por lo tanto son desobedientes y desobedientes por naturaleza. Entonces, al observar la evolución de la otredad desde la Edad Media hasta la actualidad, hasta el presente, podemos ver que en la Edad Media se representó en ejes binarios como habitable o no habitable, celestial, terrenal, y se materializó en la casta feudal, basada en el supuesto orden divino entre la línea hereditaria de la nobleza y los no nobles, que serían los campesinos. Desde esta perspectiva, en la Edad Media, la organización social y la otredad estaría dada en esos términos: los nobles y los otros destinados a servir para asegurar el propter nos de la nobleza. Luego, en el siglo XIX, el evolucionismo de Darwin ocupa el lugar que antes tenía el génesis religioso. Los descubrimientos de Darwin respecto a la evolución de las especies entrega una nueva visión de las razas y las diferencias biológicas entre los humanos. Y ese pensamiento
da pie a lo que se entiende o conoce como la línea de color, que es la diferencia de la sustancia de valor genético bioevolutivamente determinado entre una variación humana hereditaria evolutivamente selecta y por lo tanto una línea eugénica de ascendencia y una serie de gradaciones variadas de sus no selectos y por lo tanto disgénicos. Hay que mantener la idea de blanco y negro como los dos extremos, el negro siendo la otredad, el blanco siendo lo más puro, y la línea de color eh, mostraría que esta evolución biológica también se vio manipulada por políticas eugenésicas de los países europeos. Para profundizar en este aspecto, vamos a ver un video corto de divulgación, no es un video tan científico, pero acá vamos a escuchar y el presentador da cuenta de cómo ciertas políticas europeas de esterilización y de control migratorio pretendieron preservar características de la raza blanca, eh, cuya máxima expresión, y también así lo dice Winter en su ponencia, fue lo que sucedió en Auschwitz durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, y tal como lo señala el presentador, Hitler, dentro de todas las atrocidades, marca el antes y el después de esta política eugenésica, ya que con las atrocidades cometidas, estas políticas europeas van cambiando. ¿Bien? Entonces, lo podemos entender como este darwinismo social que toma cierto ribete político para poder preservar ciertas características. Bien, en la ponencia de Silvia Winter, que recordemos está enmarcada como existencia material o campo de utilización en esta conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón a América, cabe preguntarse qué es lo que deberíamos celebrar para este quinto centenario. Y tal como el título nos indica de esta incompleta victoria verdadera, sí nos da el paso al inicio de un movimiento más allá de la razón o de cómo se ha razonado hasta ese minuto respecto a Occidente y al descubrimiento de Colón. En los años 60 ocurre un levantamiento general que es graficado en lo que ocurrió en Estados Unidos, en Alabama, con el arresto de Rosa Parks al negarse a cumplir la política segregadora de los autobuses. En contexto de ya no esclavitud, pero con alta segregación en Estados Unidos, vamos a ver el siguiente video, solamente para recordar y hacer una pausa neuronal respecto a lo que ocurrió. Bueno, este movimiento afroamericano de los derechos civiles que siguió al boicot del autobús de Montgomery, liderado por Luther King y con las ideas pacifistas de protesta tomadas de Gandhi, es el rechazo colectivo a esta categoría extrema de una otredad, de considerar al negro como un ser otro que tiene solamente la función de servir al prócternos blanco. Este movimiento dio paso a otros que han implicado un proceso también de coidentificación mutua de los grupos no blancos. A partir de los 60, y lo estamos viviendo aún en la segunda década del siglo XXI, distintos grupos se han coidentificado para poder
entender el no ser un otro, sino ser parte del propter nos, y esta nueva poética que nos tiene que llevar a lo que vamos a ver ahora, ya en esta parte final, que es la concepción de una vida humana en relación también a lo no humano. Para Foucault, nuestra figura del hombre actual solo surgió en Europa a partir del siglo XVI, que es cuando comienza la secularización. Y es acá cuando se comienza un proceso de modelo de otredad basado en la raza. Y la fisonomía negra, como ya mencioné, sería la prueba de grados de perfección genética. Y acá Silvia Winter dedica algunas páginas al caso del psiquiatra negro caribeño y activista político Frantz Fanon, que pone en cuestión la premisa de la resignación epistemológica, esta categorización de razas y diferencias y otredades que vienen del darwinismo social. En la atención a sus pacientes pudo identificar el discurso aprendido y las respuestas autofóbicas a la raza negra, como si el ser negro fuese una fuente de dificultades en esta sociedad que lo identifica como un otro inferior. Por lo tanto, Fanon propone que la mirada que se ha dado hasta ese momento desde Freud, basada en el individuo, ontogénica, debe dar paso a una sociogenia, a entendernos como otros dentro de comunidades. Que comparte un poco la idea del propter nos, esta idea altruística entre los que son como el individuo. Por lo tanto, la mirada no ha de ser individual, sino colectiva. Esto lleva a que la lógica discursiva presente del sujeto individual nos hace necesario pensar la especie humana como un todo, y no solamente como especie humana, sino como las formas no humanas. Entonces, esta nueva poética del propter nos sería una poética universalista. Estamos hablando del año 1992. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Silvia Winter nos presenta también la idea de la premiación bioquímica o el opiáceo del cerebro, y retoma la idea de discurso. Estos sistemas de comportamientos orientados a los significados discursivamente instituidos se dan con una respuesta bioquímica en el cerebro a los procesos de inducción que se materializa en correlaciones semánticas con efectos bioquímicos que son actuadas performativamente. Esta narración discursiva, este logos, que después de las palabras se concretiza en las acciones, hace que el cerebro reaccione de manera positiva o también con fobias, como lo fue viendo Fanon en la interacción con sus pacientes. Por lo tanto, lo que se necesita es, en esta nueva poética del propter nos, es acortar esta brecha entre esta representación del mundo desde la autonomía a una serie de comportamientos discursivos que nos lleven a concebir niveles físicos y orgánicos de la realidad. El levantamiento general de los años 60 hizo posible una nueva apertura, una nueva imagen contestataria de lo humano, a lo humano, no solamente a la raza, al nos o al otro, sino también a la noción de humanidad, idea que va en sintonía con el perspectivismo y multinaturalismo que presenta, por ejemplo, Viveiros de Castro o Donna Haraway en las concepciones del antropoceno. Entonces, para terminar, importante señalar que esta nueva poética
esta nueva poética que menciona Silvia Winter se relaciona con no solamente la coespecificidad entre los humanos y las comunidades, sino la coespecificidad y cohabitabilidad con otras formas de lo no humano en el mundo en que nos encontramos.